Y luego quedarán derogadas, abrogadas todas las reformas, todos los artículos y que se opongan a esto. ¿Y qué es eso? Frankenstein, Tutankamón. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues la otra pregunta de interpretación conforme es lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo le vamos a entender? Entonces yo les voy a compartir, y ojalá puedan leer ese libro de análisis de casos, porque esto que les voy a decir es una metodología científica de interpretar. O sea, no es interpretar pegándole a la piñata con los ojos vendados. ¿Sí queda claro lo que quiero compartir, verdad? Y eso pues es una construcción científica, no es una ocurrencia. Por ejemplo, a ver, ¿se fijan antes cómo se contaban las reformas por el poder? Es una interpretación nomológica lo que vamos a hacer, una construcción científica de qué debo entender yo en la norma. ¿No se acuerdan antes cómo se publicaban las reformas en el Congreso Federal? Las reformas a la Constitución, y eso todavía hace 1 o 2 años. Se publicaban por decreto. No sé si alguien se les recuerda de eso. Decreto número tal del Congreso que se modifican tales artículos, decreto número tal, y era muy incorrecto. Ahora ya ponen publicada en el Diario Oficial de la Federación, que no es lo mismo. Bueno, ya avanzaron un poquito, ya me fueron entendiendo. Entonces, aquí el punto es cómo interpreto. Fíjense bien, esto es muy importante. Interpretación y argumentación. A ver, ustedes ya vi que han leído algo de interpretación y de autores y eso. ¿Cuántos autores hablan de interpretación y argumentación? Sí, pero en una misma obra que diga interpretación y argumentación. Pocos. Muchos hablan nomás interpretación o la famosa hermenéutica. Mire, lo que quiero compartir o que quede muy claro es que interpretación y argumentación son dos caras de la misma moneda. Salud. Como yo interpreto es como aplico. ¿Cómo voy a construir mi argumentación? ¿Cómo construí mi interpretación o cómo interpreté? ¿Sí queda claro lo que quiero? Eso es lo que voy a proponerles. Les voy a proponer una metodología con base en la nomología de cómo construir una interpretación científica que nos va a dejar un margen de error mínimo. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Y van a ver, y nada más hay que aplicarlo. Es como cuando nosotros estábamos en el tribunal y que a veces recibíamos 3,000 demandas, teníamos que hacer un formato de todos los requisitos, ¿no? A ver, esto se cubre que el nombre del actor, que no domicilio, que autorizado para recibir notificación, que pruebas, que esto, que lo otro, que agravios, etc. Todo lo que ustedes ya saben. Pero como eran muchos, teníamos que poner como los requisitos. Si cumple, no cumple, no cumple. Y ya ven que aquí, pues el deporte favorito es desechar porque no cumple y bola, ¿no? Que habría que cambiar esa práctica. Pero bueno, ustedes no tienen la culpa. El asunto es de que no es la mejor, pero es lo que hay. Miren, primeramente, ¿cómo debemos interpretar la norma? Que es la más sencilla, la forma más sencilla, gramatical. Interpretación gramatical. ¿Qué dice la ley? Pues eso, o sea, ¿ya le entendió? Sí. ¿No hay otra forma? No, así, simple, lo más sencillo. ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Qué es la interpretación gramatical? Interpretación al pie de la letra. Conforme el texto, contexto y contexto.
y que en materia penal nos sirve mucho para ilustrarlo, y que lo dice el 14 constitucional. ¿Qué nos señala el 14? Que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de sus derechos, posiciones, pertenencias, si no es a través de un mandato fundado y autorizado, argumentado, motivado por autoridad competente, con hechos previos, autoridades previas, leyes previas. Lo dice. La interpretación en materia penal será al pie de la letra. En materia civil se podrá interpretar por analogía, pero también gramatical, y a falta de disposición expresa los principios generales del derecho. ¿Y qué es eso? Porque luego aplican cualquier principio y lo dicen mutatis mutandi. ¿Cuál mutatis mutandi? No que nada. Ya no les digo en lo de la nueva interpretación. Pero gramatical es, por ejemplo, nullum crimen sine lege. O sea, no puede haber delito si no está la ley. El homicidio. Comete delito de homicidio todo aquel que prive de la vida a una persona. Pues eso es homicidio. No es otra cosa. Entonces, en la materia penal está más fácil. La interpretación gramatical. Pero bueno, si la interpretación gramatical no basta, podemos interpretar de manera sistemática. De manera sistemática. ¿Cómo es de manera sistemática? Que yo tengo que ver todo el sistema normativo. todo. Y ahí hay que ponerse a estudiar. No hay otra. Ni modo. O sea, es que tenemos que aplicar toda la ley. A ver, vamos a ver si es cierto. Si la Constitución me dice, fíjense bien, por ejemplo, el artículo 41, fracción sexta de la Constitución, dice que todos los actos y resoluciones deberán ajustarse a la constitucionalidad y a la legalidad. ¿Ustedes qué entienden por constitucionalidad? ¿Qué vamos a entender por constitucionalidad? Constitucionalidad. Fíjense, eso es lo más parecido a interpretación conforme. Lo que pasa es que la interpretación conforme tiene que ver con un criterio del Tribunal Federal Alemán, del Bundesverfassungsgericht, que habla de la Verfassungskonform. De la Verfassungskonform. ¿Qué quiere decir interpretación conforme? Yo entiendo que es lo más parecido a cuando decimos la constitucionalidad. Porque luego dice la legalidad. Y esta nos lleva a otro criterio importante, al histórico y al funcional. Funcional, que es la ratio legis. La ratio legis, ¿se acuerdan lo que dijimos de la teleología? El criterio histórico. ¿Contará el criterio histórico para una interpretación, para construir una interpretación o no? Por ejemplo, ¿por qué la Corte decidió hacer la 10ª época y quitar la 9ª? Porque no hubo un cambio.
Por la reforma del 10 de junio del 2011 al artículo 1. Y entonces, todas las épocas de interpretación de la Corte, de la 9 hacia atrás, históricamente, que ahí viene un criterio diacrónico y otro criterio sincrónico. O sea, tendrá que ver el concepto, el origen del concepto, la evolución del concepto. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace rato del matrimonio? Podemos estudiar históricamente qué fue el concepto matrimonio y ahora cómo se le quiere equiparar para ver que no estamos hablando de lo mismo. Ah, pues aquí es igual. Si por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué existe la reelección en México? ¿Por qué se prohíbe la reelección en México para el presidente? Porque ya traemos una historia de reelección. Por culpa de Porfirio Díaz. Es un criterio histórico. O sea, la reelección en México tiene una razón histórica. No es una ocurrencia del constituyente o del legislador. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Pero si no conocemos la historia de México, no le vamos a entender por qué sufragio efectivo no reelección. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Y funcional, teleológica o la ratio legis. ¿Yo dónde voy a encontrar esa interpretación? La voluntad del legislador. En la iniciativa que se mandó, ¿quién la mandó? Si la mandó el presidente, un diputado, un senador, una legislatura, un ciudadano, un partido político, un grupo parlamentario. Los debates, ¿se acuerdan que antes había exposición de motivos en la ley? Que ya no, ya regañé a los del Congreso, les dije, oigan, la muelan, pongan su exposición de motivos. Luego se quejan de los juzgadores, como los cuates estos del Tribunal Administrativo, ¿no? Que muy cómodos, la afirmativa ficta y ya. Y sí, la afirmativa ficta y les publiqué. ¿Y dónde quedó el interés general? Ya andan expropiando los colomos por la afirmativa ficta. Entonces voy a hacer aquí una solicitud para construir aquí en el patio de aquí, ¿no? Y si no me resuelven rápido, pues ya la afirmativa ficta. Miren, qué simpáticos me salieron. Entonces, criterio funcional, la ratio legis o la teleología. Los debates. ¿Qué dijeron? ¿Por qué se propuso lo que se propuso? Y luego uno piensa, dice, es que estos legisladores tarugos no saben. No, sí saben. Muchos sí saben, pero no lo quieren hacer. Les doy un caso. Una vez tuve una discusión con unos magistrados y me decían, no, el artículo 13.2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, con el 60-61, decía que los partidos políticos eran autoridad responsable en los términos del artículo 61. Y ustedes se iban a ese artículo y le borraron y así lo aprobaron. Entonces en el artículo, los principios, en el 12.13 decía que conforme al 60-61 y el conforme le borraron, pero como ya estaban en las rodillas y córrele rápido, dejaron el 12.13 y quitaron el 60-61. Y me dice, no, es que la intención era que sí. No, ellos propusieron, pero la intención fue de que no, y tan fue que no, que la borraron, no la aprobaron. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, no? Es como el IVA. El IVA, no, pues que si el 20, el 15 o algo, no, pues es lo que está en la ley. No, pero propusieron que sea el 30. Propusieron, pero lo que se aprobó es esto. Salvo que no haya disposición expresa. ¿Sí me explico? Entramos a la interpretación. Pero si gramaticalmente dice lo que dice, yo no me tengo que andar viendo con lo que se discutió que no se aprobó. ¿Sí queda claro lo que quiero decir, verdad?
¿Se entiende eso, no? Bueno, seguimos. Otro criterio es, que también lo dice la Constitución, analógico. ¿Qué es analógico? Comparativo. Pero ahí hay que tener mucho cuidado que vamos a comparar. Cuando uno compara, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2000 anuló una elección en Tabasco de gobernador y diciendo que era por la causal abstracta. Y la causal abstracta, según ellos la inventaron porque decían que era una interpretación abstracta bajo los principios de Working Hard y Gagarela y todos esos cuates del común. Y que pues se deducía de la ley. Y oye, ¿y cuál es su fundamento? No, pues si el magistrado, instructor, dice, pues aquí se violó la Constitución, a su criterio subjetivo, pues la puede anular. ¿Pero bajo qué parámetros? No, pues él va a decidir por sus pistolas arbitrariamente. No, fíjese que no. Por eso ya se puso que no se puede anular una elección sino los principios de nulidad administrativa tienen que ir muy a la par de los principios penales. No un crimen sin ley, no un poema sin ley. No se puede sancionar a alguien que no está en la ley expresamente. ¿Sí queda claro? Y eso volvemos al criterio. Entonces, cuando uno compara, hay que ver qué estamos comparando y cómo lo estamos comparando. Entonces yo les dije, bueno, de acuerdo a una interpretación, podría ser una interpretación sistemática, más o menos. No. Se deduce, se desprende. Entonces, a mí me invitaron los senadores y me preguntaron qué opinaba yo de esa causal, la causal abstracta. Porque lo bueno que tenían en esa época es que le preguntaban a uno los criterios para legislar, y al menos preguntaban. Ya luego hacían lo que les daba su regalada gana, pero preguntaban, se informaban. Y yo les dije, bueno, la causal abstracta es tan abstracta que yo nunca la he visto ni en la Constitución ni en la ley. ¿Y qué legislaron? No se podrá anular una elección por causal que no esté expresamente señalada en la Constitución o en la ley. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Entonces no se vale inventar. Y menos con criterios subjetivos. Porque yo digo que sí. No, fíjese que no es lo que usted diga. Entonces, ahí tienen otro. Otra orientación son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, ¿qué son? Por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución, ¿qué nos dice? No deberá de haber exactamente más de 3 instancias en un procedimiento penal. Se prohíbe absolver de la instancia y también se prohíbe imponer penas o sancionar 2 veces a una persona por un mismo delito. Y ese principio, en tema de principio general del derecho, es non bis in idem. Pero el principio general debe ir acorde, armónico a lo que se está planteando, no a capricho del legislador, y menos en mutatis mutandi. ¿Sí queda claro qué quiero decir, verdad? O sea, no se trata de inventar y aplicar un principio que no encaje en el espíritu del artículo, del precepto, institución, constitución o lo que sea. Por eso es una teoría y por eso son paradigmas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bueno, luego tenemos lo que podría ser una interpretación armónica. ¿Qué es una interpretación armónica? Con todo esto, una interpretación armónica es, por ejemplo, ¿qué tipos de argumentos tengo para construir la contestación de los agravios?
Un argumento es, por ejemplo, a contrario censo. Si usted dice A, pues yo digo que es B, o C, y entro con los principios de identidad de Aristóteles. A es A no es B, si A no es B, por tanto tampoco es C. Si usted no es esto, pues menos va a ser esto. Y entonces voy separando las cosas. Por eso el principio armónico también es muy importante. Ver todo en conjunto, en armonía, a través de la nomología. Y como ustedes verán, estamos haciendo una construcción científica. Pueden ustedes ver hasta jurisprudencia, tesis y todo lo que quieran. Una vez un magistrado, yo les iba a dar cursos a los magistrados locales, y nosotros en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación teníamos la facultad de invalidar preceptos que fueran contrarios a la Constitución de la República. Entonces un magistrado de un estado me dice, oiga, entonces yo también puedo inaplicar un artículo de la Constitución de mi estado o una ley, una disposición. No. Y entonces, ¿cómo le hago? Si veo que un artículo es notoriamente contrario a la Constitución de la República, porque sí voy a decir algo exagerado, que en un estado hayan puesto entonces la reelección de un cargo que no se debía, como en el caso de Chihuahua, que la elección era del presidente municipal, síndico, secretario y regidores, y que querían los secretarios reelegirse porque decían que en el 115 nada más decía el presidente municipal, el síndico y regidores, no estaba la figura del secretario. Y yo les hice una interpretación histórica del término de la elección, que todos los cargos que pasaran por votación y escrutinio público no podían ser reelectos. Bueno, así pasó. Y me dice, entonces, ¿qué hago? Pues simplemente usted va a construir y va a decir, de acuerdo a la Constitución de la República que señala esto, me pronuncio en este sentido. Y ya. ¿Qué está haciendo? Una aplicación directa del 133. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Miren, ahí va otro caso. Es más, aquí el Poder Judicial resolvió un caso. Hay un libro que se publicó, la primera sentencia de amparo, gracias a Mariano Otero. ¿Ya han leído ese libro? La primera sentencia de amparo, Mariano Otero le aprobaron el acta constitutiva y de reformas en 1847. ¿Cuándo se creó la primera ley de amparo? 1861, después de la Constitución de 1857. ¿Y cuándo se construyó la primera sentencia de amparo? 1849. Un juez de distrito aplicó la Constitución directamente de la República y construyó una sentencia de amparo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que para proteger y amparar a las personas es necesario que haya una ley, como en el caso de la ley reglamentaria, o podemos hacer una interpretación directa de la Constitución? ¿Ven? ¿Qué tal? De eso estamos hablando. Porque hay leyes que pueden tergiversar el espíritu, el sentido de la Constitución, ¿o no? Y vaya que hay bastantes, ¿no? Sobre todo en materia administrativa, híjole, sacan cada galimatías que para qué les explico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicación directa, interpretación directa de la Constitución. Y, por ejemplo, les doy otro caso. Fíjense, muy sencillo. El artículo 38, fíjense todo lo que entra aquí.
¿Qué dice el artículo 38.2 de la Constitución? Que los derechos de los ciudadanos se podrán suspender a partir del auto de formal prisión. Cuando la reforma del 18 de junio de 2008 ya habla del auto de vinculación al proceso, por ejemplo en el 16. Entonces la primera pregunta es auto de vinculación a proceso y auto de formal prisión, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Pues sí, pero no, ¿verdad? ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Estamos hablando de cosas distintas, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un procedimiento penal de una concepción y hoy estamos hablando de otro procedimiento penal en el nuevo esquema, el nuevo sistema de justicia penal y acusatoria, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008 y por el cual se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, el 73, fracciones 21 y 23, el 115, fracción séptima, y el 123, apartado B, fracción 13. Bueno, estamos hablando de lo mismo cuando decimos auto de vinculación a proceso, que auto de formal prisión, pues no, pero sí, o sí, pero no, ¿verdad? Bueno. Entonces tenemos que entrar a un esquema de interpretación. Y el artículo 38.2 dice que se deben suspender los derechos de un ciudadano a partir del auto de formal prisión. Entonces yo tuve en una sentencia un asunto de un señor que era el director de los reclusorios penales femeniles. Y en tal calidad sacaba a algunas presas para irse de juerga y emborracharse y todo eso. Entonces lo detectaron pues porque un día no llegaron las muchachas, se pusieron una que ya no regresaron y entonces le hicieron un procedimiento penal de evasión de presas, pero luego fue candidato de un partido y ganó una regiduría. Pero él ganó una regiduría, pero él quería la presidencia, entonces impugnó al que ganó. Y entonces el que ganó dice, no, yo gané bien, pero además este cuate tiene un procedimiento penal, tiene un auto de formal prisión en el juzgado tal, así, así, así. Entonces yo tomo el asunto, lo veo, lo analizo, estudio, investigo, y efectivamente él estaba sujeto a un proceso penal. Y bueno, ese proceso penal todavía no concluía. Entonces éramos 5 magistrados y yo resolví, bueno, yo les hice la propuesta de que ese señor no podía ser nombrado regidor. ¿Por qué? Pues porque había, de acuerdo, en una interpretación gramatical, o sea, sencillita, decía la Constitución que no. No, pues se armó un escándalo, se va a la sala superior, a Chilangópolis, y como ellos son los que creen que son los únicos que saben, dijeron que yo había obrado bajo inequidad procesal porque eso no estaba en la demanda, en el planteamiento inicial, y que le había violentado su garantía de audiencia. Bueno, pues es que era un procedimiento penal donde sí tuvo su garantía de audiencia. A mí lo único que me decían era que a partir del auto de formal prisión yo no tenía nada que consultar a nadie. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo ahora? Ah, pues eso dijo la sala superior Chilangópolis. Dijo, a ver. Yo ya sabía incluso qué iba a pasar con la sentencia y sabía que la sentencia iba a ser condenatoria, pero eso pues yo no dije nada, yo no podía pronunciarme a priori y además no se debe pronunciar uno a priori, como en mi opinión no se deben ventilar proyectos de sentencia antes de que se discutan públicamente. Ahí se los dejo de tarea. Y sucede que pues este señor le dictan sentencia donde le imponen a la pena privativa de la libertad y por tanto no pudo asumir el cargo. O sea, la historia me dio la razón. La historia me dio la razón y se hizo un desorden. La sentencia que yo emití fue en el 2003. Y entonces la sala superior se hicieron bolas porque si se fijan ustedes en las demás fracciones del 38 dicen que
si un juez emite una sentencia donde inhabilita de los derechos políticos a un ciudadano, pues entonces queda suspendido. Y entonces la Sala Superior interpretó que no era a través del auto de formal prisión, sino que tenía que ser a través de la sentencia de definitiva firma ejecutorial. Y yo dije que no, yo seguí insistiendo en ese... Pues ¿por qué? Pues porque yo decía que para mí, pues la Constitución es muy clara, o sea, a partir del auto de formal prisión. ¿Y por qué creen que está a esa disposición así? Y hay que hacer toda una interpretación sistemática, histórica, funcional, comparativa y de todo. ¿Por qué? Les voy a platicar por qué. Pasaron casi 7 años para que la Corte resolviera lo que yo ya había resuelto. Y vienen del análisis de casos. Por ejemplo, hubo un asunto en el Estado de México. En el Estado de México, un día antes de las elecciones, estaba un candidato en la cantina y se estaba tomando ahí unos tequilas. Y llegó el otro candidato. Se hicieron de palabras y entonces el que estaba en la cantina saca la pistola y lo mata. Un sábado, previo al día de la jornada electoral. Y al día siguiente, no contento de haberlo matado, le gana. Ganó las elecciones. O sea, qué bárbaro, ¿verdad? Sádico. Gana. Pero estaba inhabilitado. Ganó, pero no podía asumir el cargo. Por supuesto. Entonces, por eso es a partir del auto de formal prisión. O sea, pero fíjese de qué fecha. Lo que yo estoy hablando, yo le estoy hablando desde el 2003, y que por eso hay que ver el de análisis de casos. Por eso construimos una metodología de casos. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Y luego la Corte tuvo que emitir un criterio donde diga, sí, es como dice la Constitución. A partir del auto de formal prisión. Y vuelvo a lo mismo. El 38.2 dice auto de formal prisión y el 16 dice auto de vinculación a proceso. ¿A cuál le hacemos caso? Entonces díganme si la Constitución es un documento sistemático, congruente, coherente y que obedezca a lo que es un diseño. Y por eso tenemos que estudiar ¿qué? La norma. Así de que, ¿cómo ven la metodología de interpretación? ¿Qué les parece? ¿Se podrán construir sentencias así? Lo más que hay que estudiar mucho, pero esto es para los casos así buenos. En el libro ese de análisis de casos hay una metodología de cómo incluso analizar sentencias, y vale la pena. ¿Cómo estudiar? Por ejemplo, yo estaba platicando con el ministro Jesús Godiño Pelayo, en paz descanse, y me decía que, por ejemplo, hay unos criterios y resoluciones de la Corte respecto a los tratados internacionales en la novena época, de cuál era el orden y cómo deberían de interpretarse los tratados, y casi cada ministro emitió una opinión diferente. Y en mi opinión, eso no puede ser, bajo un rigor científico. ¿Sí queda claro lo que quiero decir? No puede haber tantas opiniones. O pueden haber, insisto, criterios o preferencias. Miren, hay un caso que a lo mejor ustedes saben. Aquí se discutió hace como 20 años en un tribunal colegiado el tema de un divorcio y de qué le correspondía a cada uno de los cónyuges o los que se iban a separar. Y entonces, en sociedad legal, alguien alegaba que si el marido era el único que trabajaba y la mujer se dedicaba al hogar, pues que la mujer no generaba. Entonces, que en una separación, pues que no era justo el 50 y 50, porque el que había trabajado era el marido. Y luego ustedes ya ven todo lo que dijo y ha venido diciendo la Corte, que la mujer en casa también genera.
y que si lava y se hace la comida y le ahorra al marido y todo eso, también está contribuyendo a crear un patrimonio. Y esos criterios seguramente pues ya los conocen muy bien. Pero yo estoy hablando de cómo se fueron construyendo, y a lo que voy es a esto. No voy a hablar de los titulares de esa época, de los magistrados, pero cada uno de los 3 magistrados tenía una situación personal que la plasmó en su criterio de la sentencia. ¿Sí queda claro lo que quiero decir, no? Y cada quien quería que la sentencia quedara según su conveniencia de su persona o de su familia, para que sí se resolviera. Y fíjense cómo quedó ahora hasta el Código de Jalisco. Dice que aún en separación de bienes hasta el 40% puede ser del cónyuge, hasta el 40%. ¿Por qué? Porque se supone que el cónyuge está ayudando, está creando. Y a ver, en Estados Unidos eso es súper sancionado. El tema del divorcio y lo que le corresponde a cada cónyuge. En especial se protege mucho a la mujer y a los hijos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los criterios que han venido cambiando, yo pienso que no deberían de cambiar tanto, ni ser tan distintos, salvo como la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, donde se cambia el paradigma, se cambia la teoría del derecho constitucional, se cambia la concepción de garantías individuales a derechos humanos. Pues ahí hay que volver a construir. No sé si queda claro que quiero compartir. Ahí sí es, como dicen, borrón y cuenta nueva. Pero la metodología sigue siendo la misma. La metodología, tenemos una metodología. ¿Sí queda claro? Esa no cambia. El método científico no cambia. Pueden cambiar las disposiciones, los artículos, las normas, lo que quieran, pero la metodología científica, esa les va a seguir sirviendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, ¿alguna duda del tema de la interpretación? ¿Comentario, sugerencia o lo que quieran agregar? Bueno, pues vamos a las reformas a la Constitución. Punto número 6. Las reformas a la Constitución, ustedes saben, están previstas en el título 8. Las reformas a la Constitución, de acuerdo al título 8, deberán ser por el 50% más 1 de los integrantes del Congreso Federal. Como ustedes saben, el Congreso Federal se integra por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Son 500 diputados y 128 senadores. De los 500 diputados, 300 son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Y de los senadores, tenemos que 64 son de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Entonces debe ser las 2/3 partes de estos, del Congreso Federal, y el 50% más 1 de las legislaturas de los estados. O de los congresos locales, que son 32, la mitad de 32 son 16 más 1, 17. Y las 2/3 partes de 628, porque son 500 diputados y 128 senadores, nos dan 628, pero debe ser por cada cámara. Acuérdense que primero es la cámara, normalmente la cámara de origen es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, salvo que la iniciativa haya sido de un senador, entonces la cámara originaria es la Cámara de Senadores. Entonces son 2/3 partes de 500, 2/3 partes de 128 y 50% más 1 de las legislaturas locales, o sea, 17. Y es como se hacen las reformas. Como ya dijimos, de 136 artículos se han modificado 114 artículos en 674 ocasiones, más fe de ratas, aclaraciones y modificaciones a los artículos transitorios. Al día de hoy nos dan más de 1200 reformas a la Constitución, nada más. Y bueno, aquí el asunto es de lo que plantea aquí el punto 6 de los diversos formas de modificar la Constitución. Bueno, pues yo soy partidario de que hubiera plebiscito o referéndum en reformas constitucionales y más en tratados internacionales, que eso hace mucha falta en México. Y tenemos también lo que habla de la inconstitucionalidad de las reformas. Bueno, ya habíamos hablado del 105.2. O sea, el artículo 105.2 que nos dice que si una reforma constitucional
se considera que es contraria a los valores, principios e intereses de la propia Constitución, a su teleología, a su ratio legis o lo que sea, entonces se podrá promover por la vía del 105.2 la acción de inconstitucionalidad. El 33% de los diputados federales, el 33% de los senadores, el fiscal o procurador general de la República, y lo que vienen a hacer también de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tratándose de esa cuestión, los partidos políticos en materia electoral de manera principal. Lo que ustedes ya saben del 105.2, que bueno, fue la reforma del 31 de diciembre de 1994, del entonces presidente Zedillo. Luego, efectos personales e impersonales de la aplicación constitucional. Bueno, pues ya dijimos el artículo primero, párrafo tercero, está claro. Para mí, cuando la Constitución dice todas las autoridades, yo entiendo que son todas. Pero bueno, hay ministros que dicen que no, que cuando se habla de todas, que ellos dicen que nomás las judiciales. Yo, con todo respeto, no comparto. Y porque yo insisto que hay control difuso. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo, no? Entonces, para mí, todas las, no solo las autoridades, fíjense, todas las personas debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, todos. Y tenemos que, bueno, en el punto 7, otra cosa que hay que compartir en el punto 7, es importante que el señor gobernador constitucional de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, mandó una iniciativa para que el fuero aquí se suprimiera. Es un avance muy importante. El problema, yo les decía, con el fuero, pues es que, y perdón por lo que voy a decir, que tenemos unas sociedades salvajes, donde el narcotráfico, fíjense, el narcotráfico hasta en el nombre se hace apología del delito, el crimen organizado ante el Estado desorganizado. Hay seguridad privada porque la sociedad está privada de seguridad. Son puras vaciladas, ¿qué es eso? ¿Andamos mal? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es de que el fuero sí es un avance en términos de igualdad, de que todos somos iguales, que si alguien viola la Constitución, viola la ley, sea sancionado, castigado conforme a derecho, sin ningún tipo de privilegio ni nada por el estilo. El problema también es que políticamente hay muchos ataques dentro de los procesos electorales. Muchos candidatos se denigran, se desprestigian. Bueno, pues ya ven, ahorita está de moda lo de Hillary con el trompudo, el loco Entonces, vean todo lo que se dicen, se dan pero con la cubeta. Y en mi opinión, se ofende. Por ejemplo, al trompudo, yo como autoridad electoral, yo le hubiera quitado el registro, porque él está criminalizando a los mexicanos. O sea, en mi opinión, está difamando, injuriando, está calumniando a todo un pueblo o digamos a todos los inmigrantes. Y luego su esposa es inmigrante, para acabarla de amolar, su actual, porque ya sabe cuántas. Entonces, es un trompudo en todos los sentidos, es un salvaje. Yo pienso que ese señor no aprueba un examen psiquiátrico. Bueno, lo aprobará para ingresar al manicomio. O sea, luz verde para el manicomio. Entonces, el punto 7, ¿alguna duda del punto 7? Que me parece que esto lo dominan muy bien, pero si hubiera alguna duda. Las formas de Estado. Vamos a las formas de Estado, que tiene que ver con la historia que dijimos de los Estados. El Estado moderno. ¿Qué podríamos hablar del Estado moderno? ¿Cuándo arranca e inicia el Estado moderno? Ya lo dijimos, Estados Unidos de Norteamérica, 17 de septiembre de 1787, la Constitución. Si no hay Constitución, no hay Estado. Entonces estamos hablando del Estado de Derecho. Importante. Por tanto, todo se debe sujetar a la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución pasa a ser el documento rector importante, imprescindible. Y lo que les voy a decir es con un gran respeto, jóvenes, el que no sepa constitucional no puede hacer buenas sentencias. Fíjense lo que les estoy diciendo. Abogado que no sepa constitucional anda mal.
Miren, les voy a decir qué hacíamos cuando yo era magistrado. Llegaba una demanda, entonces agarraba a mi equipo, a todos los secretarios, a ver, copia, estudienla y vemos. Y les decía, a ver, aquí qué valor se está vulnerando, qué hay que proteger, qué derecho hay que proteger. No, pues está el derecho. Entonces, ¿cómo se tiene que construir la argumentación en la sentencia? ¿Se queda claro lo que estoy diciendo? Y principalmente es un tema constitucional. El valor principal a proteger. Por ejemplo, el derecho de votar o el derecho de ser votado, si se violó la garantía de audiencia, si se violó una propiedad, un derecho, una propiedad, un patrimonio, qué sé yo, la libertad, en fin. Siempre hay un derecho que se debe protegerse. Siempre. Si nos queda claro eso, la construcción de nuestra sentencia va a ser más fácil. ¿Se queda claro lo que estoy diciendo? Entonces, si me queda claro qué valor, principio tengo que proteger a través de la sentencia o no, pues entonces construyo a partir de eso. Bueno, entonces tenemos el Estado moderno. ¿Queda claro qué es el Estado moderno? Dijimos la Declaración Francesa, dijimos la Constitución norteamericana. El Estado contemporáneo, bueno, pues el Estado contemporáneo podríamos decir que abarca lo que podríamos decir el constitucionalismo según a quienes leamos. Yo pienso que las etapas del constitucionalismo de los estados, pues la inicial serían los Estados Unidos. Otra etapa podría ser después de la guerra de 1945, ahí se crea otro tipo de constitucionalismo que algunos le llaman el neoconstitucionalismo, con lo cual no estoy muy de acuerdo, porque para mí otra etapa importante que no se ve mucho en el constitucionalismo del planeta es la Constitución de México. O sea, yo diría más bien, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos es la Constitución liberal, es la primera Constitución, pero la Constitución de México es la primera Constitución social. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1900 en México, de 1917, consagra los sagrados, inalienables, imprescriptibles, indivisibles derechos de los obreros campesinos de las comunidades originarias o comunidades indígenas, mal llamados grupos autóctonos, y de los estudiantes. O sea, es la primera constitución en el planeta que consagra derechos para grandes espectros sociales, que lamentablemente el Poder Judicial, bajo el artículo 17, dijo que ya iba a defender los intereses difusos, cosa que no. El ministro Gudiño, en paz descanse, me decía, y yo participé en la creación del libro blanco del Poder Judicial de la Federación, y ahí se veía, por así que la intención, la ratio legis, que eran los espectros, los intereses difusos o las demandas colectivas que se iban a atender y todavía no se atienden. Importante, punto importante. Entonces, la Constitución de México de 1917 es una constitución que establece, es la primera constitución en el planeta que establece derechos de interés colectivo y la economía mixta, cosa que en el constitucionalismo nunca había ocurrido del planeta. Y luego otra época, podríamos decir, es a partir o al término de la guerra de 1945. Esa podría ser otra etapa del constitucionalismo. Por ejemplo, la Constitución de Italia del 1 de enero de 1948, la Constitución alemana del 23 de mayo de 1949, y bueno, de ahí se desprenden otras, como la Constitución de Portugal de 1976, la Constitución de España del 6 de diciembre de 1978 y otras. Y que algunos le han llamado el neoconstitucionalismo. Y ahí entra lo de Ferrajoli y todo eso. Yo no se me hace que sea algo así como nuevo. Y luego se habla de los derechos que llamamos como en la quinta generación. Primero eran los derechos individuales del individuo, luego los sociales, los de la Constitución de México, porque todos son sociales. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Pues el individuo es un ser social, pero bueno, pero así se llama, de interés social, digo yo, los espectros sociales, de grupos, derechos de grupos, no de individuos, de grupos.
Pero también el derecho, ¿cuál es la característica del derecho? Que la ley debe ser abstracta, general y personal. Pues es para todos también el derecho, pero bueno, son como dimensiones, como formas de verlo, como paradigmas. Y luego se habla que a partir de la guerra del 45 vienen los derechos de las minorías, que de los homosexuales, que los del tercer sexo, y que no sé qué, que ahorita ya vamos en la cuarta y la quinta época del mil sexo, ya no sabemos, ya, ¿qué sabe cuándo? La otra vez estaban platicando de todos los sexos que hay, estoy impresionado. Entonces yo mejor lo dejo en mujer y hombre, ya lo demás son como preferencias, ¿no? Porque luego me complico mucho la existencia, se me hace muy complicado todo eso. Y entonces ya tenemos, ahora sí que todo el espectro del arco iris, que el de los derechos de no sé qué, que los derechos de no sé cuánto, ¿no? Que la famosa equidad de género y que no sé qué. Por ejemplo, había una magistrada que hablaba que la equidad de género y que a mí me acusó de misógino, que porque no sé qué, porque fue a una conferencia y les dije, miren, de los como 84 millones de mexicanos que estamos inscritos en el Registro Federal de Electores del INE, del INE, del Instituto Nacional Electoral, el 51.8% son mujeres, o sea, la mayoría de los ciudadanos en México son mujeres. Y les dije, porque me reunieron con 400 mujeres, ¿no? Me encerraron con 400, mi mujer me dijo, te acompaño, que era la propaganda de Josefina Vázquez Mota, eso eran casi 500, 400 y San Juan. Bueno, total que las voy a defender de sus derechos a proteger y me empiezan a atacar, ¿no? Y luego ya se empezaron a atacar entre ellos. Dice, mi mujer me dice, vas a ir a defenderlas, a capacitarlas y todavía, bueno. Y es que dije, o sea que si las mujeres en México se ponen de acuerdo, nos ganan. Son mayoría. ¿Cuál es el único problema? Pues que se pongan de acuerdo. ¡Oh! No. Y yo, pues que, o sea, no, yo dije algo malo, ¿le parece a usted? Y pues ese es un pequeño problema, como que a veces cuesta un poco de trabajo a las mujeres ponerse de acuerdo. También a los hombres, y más los mexicanos son muy belicosos, no trabajamos en equipo, como les dije. Bueno, entonces, esa magistrada me decía, no, usted, mire lo que anda diciendo, que no sé qué. Le digo, pues es que está bien. Luego hacían reuniones internacionales, venían las ministras de San José, Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego ministras. Y entonces llegan las de Centro y Sudamérica, porque yo fui aquí el anfitrión en Guadalajara, ¿no? Sí, muchas mujeres. Y ya, pues nos corren a los hombres y se encierran no sé cuántas mujeres, magistradas, ministras y todo. Y ya dicen las de fuera, las de extranjera, bueno, ¿y dónde están los hombres con los que vamos a discutir? Pues no tiene caso discutir los derechos de las mujeres con mujeres. Con quienes tenemos que discutir es con los hombres. ¿En qué términos? Y bueno, esta magistrada andaba en eso, ¿no? Que la equidad de género, que no sé qué. Y luego la hacen magistrada federal y a las primeras que corre son a las mujeres. Con carrera y que tenían nombramiento de base y que no sé qué. Para atraer a sus amigas. A ver, platíquenme. ¿De qué estamos hablando? ¿Pura demagogia? No, estoy equivocado. Y en la actualidad. O sea, estoy hablando de otro planeta, perdónenme. Me refería a los marcianos, a los venusinos. Bueno, entonces por eso ahora se habla de equidad de género, que lo que son acciones afirmativas y que las minorías y que los grupos diferenciados, y ya se habla hasta de la cuarta o quinta generación de los derechos humanos, que en mi opinión es una vacilada, porque los derechos humanos, todos los derechos son humanos. ¿Sí queda claro? O sea, el derecho es una creación humana, entonces lo correcto es derechos de los humanos, porque también hay de los animales y hay derechos para todo. Por eso ahí les sugiero que lean otro libro, bueno, otros dos, uno se llama Los Derechos Planetarios y otro se llama Planetología. ¿Se los vuelvo a repetir? Que van a decir, que dijo una marihuanada. Los Derechos Planetarios, que están editados por Porrúa, y Planetología, porque en mi opinión, Planetología. de planeta.
planetología o Nord-Planet, o sea, norma planetaria. Van a ver que cuando vino este señor Eduardo Ferrer MacGregor, ¿sí saben quién es, verdad? ¿No saben quién? Me mortifica. Es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy amigo de Fixamudio y todos estos señores, ¿no? Entonces, él me hizo el favor de invitarme aquí y le presentamos su libro que se llama Derechos Continentales. ¿Sí saben lo que se refiere a su libro de derechos continentales? Pues, que bueno, yo no comparto el término de convencional, ¿no? El bloque de constitucionalidad y convencionalidad y eso. Y lo que él dice ahora es que todos los países que estamos conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue aprobada el 22 de noviembre de 1969, ¿sí? Gracias. Dice él, o sea, la convención fue esa, México la firma en el 81 y luego la Corte hasta el 98, 99 dice que ya tiene aplicación. ¿Qué dice la Constitución? Que ya estaba. ¿Ven cómo andamos? Perdónenme, andamos muy mal ahí, pero bueno. Pero a lo que voy. Porque en ese libro de análisis hay aplicación directa de los tratados internacionales. Pero es cuando se somete a la jurisdicción de la Corte en el 98, ¿no? Por eso le digo, hasta ahí la Corte dijo, ahora sí, la Convención de San José ya entra. Hasta que terminaron con el asunto Radilla. ¿Por qué? Porque luego obligan al Estado mexicano y le imponen condiciones. Y luego viene la reforma hasta el 2010. Perdón, hasta el 2011. Bueno, seguimos. Entonces, sucede que en lo que vienen a ser estos derechos continentales, este señor Eduardo Ferrer MacGregor dice que todos los países que estamos inscritos o suscritos a la convención, que se puede decir prácticamente todo el continente, ya son derechos continentales. Y que todos los jueces ya son jueces continentales. Entonces me dice, oiga, doctor, ¿y qué es eso de los derechos planetarios? Le dije, es lo que sigue de los continentales, doctor. Y se quedó así, se enojó. Pero ¿para qué me preguntan? Digo, para que le entiendan, ¿verdad? Pues es que ya no es el continente, eso ya es otra cosa. Es una dimensión diferente, que tiene que ver con las estructuras que señala el programa. O sea, el primer estado federal, pues los gringos, la Constitución de Norteamérica, 1787. Criterios para determinar las formas del estado. ¿Qué criterios son? Pues por ejemplo, si hay monarquía o república. ¿Cuál es la diferencia entre un estado monárquico y un republicano? En una monarquía no hay elecciones. En una monarquía el monarca dura y en una república hay elecciones periódicas. Aunque hay monarquías parlamentarias o monarquías constitucionales, pero el rey no se quita. Se quita o se mueven o se eligen al parlamento, a las cortes, diputados, senadores y otro tipo de gobernantes. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo, no? Es un criterio. ¿Perdón? ¿Es como en Inglaterra? Sí, pero por ejemplo, en Inglaterra está esta muchacha Chabelita, ¿no? Que es la reina. Entonces, la reina reina, pero no gobierna. Entonces, pero ella es la jefa de Estado. Pero en el Parlamento británico son la Cámara de los Lores o de los Lords y la Cámara de los Commons, que se crea bajo la gloriosa Revolución Inglesa de 1689 después de Oliverio Cromwell. Entonces, se elige, a los Lords no se eligen, a los nombra la reina. Ya ven que hasta Paul McCartney es Lord y Sean Connery y todo, o sea, todos los que le aportan al imperio. Y entonces, si no son tarugos esos sí defienden sus intereses, pues nunca le entraron ni a la Unión Europea ni al euro. Eso del Brexit ya lo traían. Bueno, el caso, seguimos con Inglaterra. De los Commons, el que se elige el partido mayoritario, que normalmente son los conservadores, los Tories, ya ven que corrieron al Gordon y eso, que por lo que andaba con los como Panama Papers, y luego pusieron a Cameron también, que pela, y pusieron ahora a una mujer, que es la primer ministro. La primer ministro sale del parlamento. Entonces los británicos, de ahí, del parlamento, sale el primer ministro y el gabinete.
y los que pierden revisan a ellos. Se hacen dos gobiernos, uno que gobierna y otro que vigila. Ahí mismo, en el Parlamento. Por decir, está el Ministerio de Educación y los que perdieron a la oposición, ahí en el Parlamento tiene un parlamentario, un común, que va a revisar a ese. El caso de España es diferente. Ustedes saben que hay rey en España, este muchacho Felipe. Y entonces, ahí, de acuerdo al artículo 1.3 de la Constitución Española del 6 de diciembre de 1978, se establece que es una monarquía constitucional. Entonces, ahí sale de las Cortes, se eligen a las Cortes y de las Cortes sale el jefe de gobierno. ¿Se queda claro? Y el jefe de gobierno es el que gobierna, el que nombra el gabinete y todo lo demás. Entonces son diferentes, son formas de Estado diferentes. Y el rey de España también es jefe de Estado. ¿Qué es el jefe de Estado? Cuando en México el 133 dice que el presidente va a firmar los tratados internacionales, ese es jefe de Estado. En Inglaterra, ¿qué es la Commonwealth? Son como 30 países que dicen la reina es la jefa. O sea, el jefe de Estado declara la guerra, recibe cónsules, embajadores y todo lo que son las relaciones internacionales. Y el jefe de gobierno es el que gobierna, o sea, Secretaría de Educación o Ministerio de Educación, de Salud, etcétera, acciones de gobierno. ¿Sí queda claro? En México, que copiamos a Estados Unidos, el sistema presidencialista, el presidente en México y en Estados Unidos es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por ejemplo, ¿cómo vemos que en México el presidente es jefe de Estado? El 133, cuando dice el presidente firma los tratados, o el 89-10. ¿Y cómo vemos que el presidente es jefe de gobierno? Artículos 90, 91, 92, 93, cuando habla que de la administración pública centralizada y centralizada paraestatal, las secretarías de Estado dependen del presidente, él designa secretarios. Es que ahí es jefe de gobierno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces ahí es bicéfala la cabeza en México del presidente, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, que en los sistemas parlamentarios es muy diferente. Por ejemplo, en Alemania tenemos que es la Bundesrepublik Deutschland. Ahí, porque es la Bundesrepublik, la República Federal. Entonces ahí también tenemos el Parlamento alemán. El Parlamento alemán se integra por el Bundesrat, que viene a ser el equivalente al Senado, representantes de los Länder o estados, y que es un consejo de Estado. Y está el Bundestag, que es el equivalente a los diputados. Entonces, de ahí sale el primer ministro, el que gobierna. Está Angela Merkel. ¿Sí queda claro? Pero aparte tienen un presidente que dura 5 años. ¿Sí queda claro? O sea, los alemanes tienen un presidente, nombran un presidente popularmente, dura 5 años, ese es el jefe de Estado. Y la jefa de gobierno es Angela Merkel. Entonces son figuras diferentes, ¿ven? O sea, depende de qué estado estemos hablando, es diferente. Estado unitario centralista, Francia. La Constitución francesa de la Quinta República de 1958 señala que Francia es una república unitaria centralista, igual que Colombia, de acuerdo a la Constitución de Colombia de 1991. Son estados unitarios centralistas, se descomponen en departamentos o provincias. Nosotros se supone que somos un estado federal porque se hizo un pacto por los estados, entonces es la federación y los estados, es una composición distinta. ¿Sí queda claro? Y por eso viene, fíjense, el estado autonómico. El estado autonómico, a lo mejor se refieren aquí a España. Como ya dije, la Constitución de España del 6 de diciembre de 1978 se habla del estado autonómico. España, ¿cómo se integra España? Es el Estado Nacional, España, que es la monarquía, y luego tienen 17 comunidades autónomas, 52 provincias y más de 8.050 municipios. Es la estructura de España. Entonces, después del Estado Nacional vienen las autonomías. Las autonomías, por ejemplo, de 17, una es el País Vasco.
El País Vasco se integra por 3 provincias: Álava, Bilbao y Vizcaya. Entonces, las provincias integran autonomías, que es una región. Que en Italia, de acuerdo a la Constitución de 1947 del 1 de enero de Italia, allá le llaman il decentramento y regioni. Por ejemplo, Italia está descompuesta o se compone por regiones. Por ejemplo, la región de la Toscana, la región del centro de Roma, que es otra, la región de Nápoli, que es hacia el sur, ahí en el Mediterráneo. Entonces son regiones. O la región de lo que es Milán, que es al norte, o la región de Bolonia, por ejemplo, que también está pegada más a Milán, pero hacia el sur. Entonces son regiones, le llaman il Stato della Regione en Italia, que allá le llaman ellos il decentramento. Entonces son como los tipos de estado más o menos que hay. ¿Hasta ahí alguna duda? Luego viene el federalismo en México. El federalismo en México, bueno, vamos a ver cómo se integra en México las estructuras territoriales. Eso está y lo tenemos en el título 5. Es la federación ¿Qué es la federación? Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, teniendo como su base los estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos a esta ley fundamental. O sea, el pacto. Los estados pactan y crean una superestructura que se llama federación. La federación, como dice el artículo 49, la división de poderes. Artículo 49, división de poderes. El supremo poder de la federación, en relación al 41, el supremo poder de la federación se dividirá en legislativo, ejecutivo y judicial. Y luego el 49 dice: no podrán reunirse 2 o más poderes en una sola persona o corporación, ni el poder legislativo en una sola persona o corporación, salvo las facultades extraordinarias que tenga el presidente de la República conforme a los artículos 29 y 131. Artículo 29. Suspensión de los derechos humanos y sus garantías en caso de invasión, perturbación grave de la paz o lo que sea. Artículo 131. El presidente podrá determinar alguna imposición fiscal, tributaria o demás de importación, derechos de importación y exportación, como lo estime pertinente, pero luego deberá informar al Congreso Federal. Entonces, esa es la federación. Los estados o entes federados se definen en el 116. Todos los estados deberán tener un gobernador, una asamblea legislativa o un congreso y un poder judicial. Y los estados, conforme al 115, se descomponen en municipios. ¿Qué es el municipio? La base político-administrativa territorial de un estado. Así, por ejemplo, Jalisco se distribuye o se descompone o se desintegra o se conforma por 125 municipios. Y a nivel nacional tenemos aproximadamente 2.450 municipios. El estado que tiene más municipios son Oaxaca con 570. Entonces ese es el federalismo a la mexicana, que bueno, ya que ven el libro de 2 siglos, van a ver las reformas que ha tenido el 73 constitucional. ¿A qué se refiere el artículo 73 constitucional? Facultades del Congreso de la Unión. Y para que analicen cuántas y cuáles reformas y en qué sentido, para que veamos si nuestra república es federalista o centralista. Es un tema que vale la pena comentar. Incluso en el Poder Judicial, ve la federación. Por ejemplo, ¿qué opinan del Consejo de la Judicatura? ¿Es una estructura centralizada o descentralizada o desconcentrada? Y las formas de gobierno, pues esas ya las vimos prácticamente todas. Y la evolución del derecho constitucional mexicano también ya lo vimos. Aquí hay documentos muy en temas y subtemas: el plan de Iguala, los tratados de Córdoba,
todo eso lo van a encontrar en el libro que les dije de 2 siglos y que de alguna manera ya lo comentamos, pero lo revisan porque miren, me gustaría, yo soy muy malo para exponer, como se habrán dado cuenta, entonces ya que lean y pregunten, ya podemos avanzar más rápido, pero para que lean, porque lo que ustedes acaban de ver es todo el programa ya en síntesis, pero ahora ya que lean, miren, yo el orden de lecturas que les sugiero es el siguiente. Primero, planetología, luego el de 2 siglos y cerraríamos con derechos planetarios. Análisis de los casos electorales. Bueno, ese lo podemos ver antes de los planetarios. Análisis de casos electorales relevantes, porque ahí va el tema de interpretación, es muy importante, para que vean cómo sí se puede construir una metodología científica de casos. Acuérdense que los gringos han desarrollado mucho el análisis de casos y aquí casi no lo hemos hecho nosotros. Entonces, pero no es como dicen los gringos, nosotros estamos proponiendo una metodología. Es el 2. Bien, entonces, dicho como lo comenta la compañera, recapitulo. Primero, planetología. Número 2, 2 siglos. Número 3, análisis de casos. Y número 4, derechos planetarios, así es. A ver, pues si quieren revisen lo que comentamos, revisen el programa por si ahorita tuvieran alguna duda. Y yo lo que sugiero es que las sesiones que siguen, para que sean más dinámicas y que no se aburran tanto, se traen los libros y me preguntan. ¿Queda claro? En ese orden. Terminando uno, pasamos inmediatamente al otro. Y no soy diccionario. No me digan, oiga, ¿qué significa interpretación conforme? No, investiguenlo. Entonces me van a decir, a ver, según fulano dice esto, y según perengano dice esto, y según él, y entonces ya me preguntan. Ahora sí, a ver, ustedes díganos su opinión. Y esa es una pregunta. O yo investigué esto, el diccionario de la lengua española dice esto, el jurídico dice esto, la corte emitió un criterio en este sentido, ¿y qué opinamos? Eso es lo bonito del asunto. Y así avanzamos todos, ¿sí me explico, no? Y de ahí sacan sus trabajos. Por ejemplo, sus trabajos, ¿qué pueden ser? Yo les sugiero que hagan un trabajo de algo de la Constitución. Como verán, ya estuve diciéndoles muchos temas. Hay muchísimos temas. Entonces traten de tocar preferentemente un artículo constitucional o una sentencia, la que ustedes quieran, y ver el asidero constitucional. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, no? Y hay muchas, o sea, pues díganme una sentencia que ustedes hayan hecho o propuesto o formulado donde no tenga ningún fundamento constitucional. Miren, ¿cuántos promueven el amparo diciendo que le violaron el principio de legalidad? Y lo dicen el 14 y el 16, pues no es de legalidad, es de constitucionalidad. Porque el 14 y el 16 son de constitucionalidad. El habeas corpus y el habeas data son principios constitucionales, discúlpenme. No son legales, son constitucionales. Son violaciones constitucionales. ¿Cómo se ve así? Y por violaciones procesales constitucionales se pueden ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Véanla. Dicen, si no se les da su garantía de audiencia, pueden impugnar. ¿O no? ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, por eso es el análisis y todo resolutivo o toda sentencia tiene un asidero constitucional. Porque dicen, me violaron el principio de legalidad y luego 14, 16 y 17 constitucional. ¿Es legalidad o constitucionalidad? Analicen. Yo digo que es constitucionalidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿El habeas corpus y el habeas data qué son? ¿Principios constitucionales o principios legales? Bueno, jóvenes, si no tienen dudas, fue un placer conocerlos. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias.